¿Quieres editar tus videos y no sabes con qué programa iniciar? Vamos a ver el día de hoy una guía de CapCut. Veamos. ¿Qué es lo que vamos a ver en CapCut? Una de las ventajas de CapCut es que es un programa muy amigable y sinceramente es el programa más amigable con el cual he editado. Y es muy fácil de entender y intuitiva. Vamos a ver cuáles son sus funciones y vamos a ver desde la parte desde cuál es la interfaz, hacer de repente utilizar el croma, subtítulos y en general vamos a aprender a editar con CapCut sin necesidad de utilizar otro software. Aquí tenemos nuestro panel donde van a estar nuestros elementos, nuestra pista de audio y video, la previsualización de nuestro video y el panel para editar nuestros elementos. Primero vamos a importar nuestros elementos. Ya, ahora que tenemos nuestro video importado y lo colocamos en nuestra pista de edición, vamos a ver qué opciones nos ofrece CapCut. Por ejemplo, en este panel nosotros podemos observar nuestra escala, ¿no? Podemos posicionar nuestro elemento mucho más fácil que con otro software. Podemos usar también nuestras guías en el eje X o en el eje Y, tal cual como lo viste en el colegio. Por ejemplo, si colocamos todo lo dejamos en 0, nuestro elemento se va a centrar. Nosotros vamos a escalar esto para que se observe de mejor manera. Si ponemos más 100 en el eje X, se mueve 100 píxeles en el eje X. Si usamos el formato en negativo, retrocede 100 píxeles dentro del formato. De esta manera nosotros podemos jugar con este elemento. También tenemos la opacidad con el cual nosotros tenemos muchas opciones. Aquí también tenemos nuestros modos de fusión. Tenemos en iluminar, multiplicar y todo esto. Esto lo vamos a ver mucho más adelante. Por el momento nosotros lo vamos a dejar en el modo normal. ¿Qué más tenemos aquí? Una de las funciones es justamente esta que ven acá, que dice original en la parte de la previsualización del reproductor. ¿Y esto para qué sirve, no? Esto es una herramienta muy útil que tiene CapCut, por ejemplo, para cambiar de proporciones a nuestros videos, que necesitamos hacer alguna edición para TikTok o para alguna otra plataforma. Si queremos hacerlo en 1:1, que es un formato cuadrado perfecto, o 3/4, o un formato de un aspecto 9:16, que es el estándar para crear reels de videos, por ejemplo. Vamos a ver los fotogramas clave. Los fotogramas clave se utilizan de esta manera. Por ejemplo, para la escala, para la posición, para girar. Todos estos elementos tienen fotogramas clave. Estos rombitos de acá son los fotogramas clave. ¿Y para qué sirve esto? Cada uno de estos sirve para darle una característica específica al video. Por ejemplo, en la escala, si nosotros le damos en el fotograma, nosotros activamos para que el video tenga esta escala específica en ese momento del tiempo. Pero si retrocedemos un par de segundos atrás y ponemos una escala diferente, por ejemplo un 200%, notamos que el fotograma tiende a hacer una animación, ya sea creciendo o decreciendo, ¿no? Eso ya depende de la característica que nosotros le coloquemos. También sucede lo mismo si hacemos lo mismo en la posición. Por ejemplo, si activamos la posición en un determinado punto, al retroceder podemos cambiar la posición del video. Dando play, nosotros le asignamos un movimiento. De esta manera es que funcionan los fotogramas clave. De igual manera con la opacidad. Lo siguiente que vamos a ver es el recorte. Por ejemplo, nosotros hemos visto siempre los recortes en CapCut, que es el chroma key o si no el recorte automático. ¿Y esto cómo funciona? El chroma generalmente es asignándole un color de fondo para que nosotros podamos eliminar el color de fondo y así poner nuestro elemento sobre algún fondo que deseemos. Pero en este caso vamos a utilizar el recorte automático ya que no contamos con un chroma. Listo, ya se generó el recorte. Es un recorte bastante simple, pero como notamos crea un problema porque al tener una laptop en el frente, el recorte automático no reconoce este objeto, por lo tanto hace un recorte bastante raro. ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? Podemos solucionarlo de una manera más creativa. Por ejemplo, vamos a retroceder esto ya a nuestro objeto inicial, creamos una copia, la sobreponemos y a la primera pista de video le podemos hacer el recorte. Ya hizo el recorte. Por ejemplo, si escondemos la primera pista, vemos que hizo este recorte. En la pista que está debajo podemos hacer una máscara de recorte. Por ejemplo, acá tenemos varias máscaras. Una máscara puede ser esta máscara rectangular, circular, tenemos de corazón o estrella, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos utilizar este recorte. ¿Cómo lo utilizamos? Podemos utilizar un recorte que cubra justamente la parte de la laptop. Entonces, si nosotros le damos play, vemos que hizo un recorte sobre los dos videos, una máscara de recorte e hizo otro recorte extrayendo a la persona del video, ¿no? Para que se note más claro, podemos importar esta foto y lo colocamos de fondo. Y escalamos y podemos tener el video recortado.
Ahora, tenemos más funciones. ¿Qué funciones más tenemos por acá? A ver. Lo siguiente que vamos a ver es cómo trabajar con sincronización. Por ejemplo, cuando queremos hacer algo mucho más complejo, nosotros necesitamos grabar el audio independientemente de la cámara y también de la pantalla. Por ejemplo, llevamos nuestros dos elementos a CapCut y fácilmente podemos sincronizar dando clic derecho y sincronizar video con sonido. Esperamos unos segundos. Y listo, tenemos nuestro video sincronizado. Simplemente apagamos el audio de nuestro video de cámara y nos quedamos con el audio principal. Si te está gustando el video, no te olvides de dejarnos un comentario y darle a la campanita. Síguenos y vamos a ver unas opciones mucho más avanzadas. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es, nosotros al grabar con una cámara DSLR, a nosotros nos bota un formato mucho más plano en el color. Pero con CapCut también podemos hacer unas mejoras sobre el color. Incluso podemos ir más allá, mejorando la forma del rostro, y anatómicamente nos ayuda mucho esto. Por ejemplo, nos vamos en ajustes y realizamos la corrección de color de acuerdo a la temperatura, el matiz también y la saturación. Y tenemos los elementos básicos. Por ejemplo, cuando uno revela una fotografía en Lightroom o en Photoshop, tenemos las opciones de brillo, contraste, destacar, sombra, ¿no? Estas opciones son básicas y jugando con los valores nosotros podemos llegar a un valor deseado. Pero también tenemos que ver que esta opción es un poco destructiva, porque después tenemos que cambiar justamente ese mismo valor para hacer otra edición que deseemos. Por lo tanto, vamos a utilizar una capa de ajuste que también tiene CapCut. Por ejemplo, aquí donde dice ajuste, que tiene una capa de ajuste. Agregamos la capa, la extendemos sobre el video. En el ajuste de capa podemos realizar estos cambios. Además de estas opciones básicas, también podemos manipular los colores mediante su saturación. Por ejemplo, si nosotros cogemos aquí los naranjas, podemos saturarlos, podemos ponerle más brillo independientemente del color que tenga el entorno. Por ejemplo, si en este caso tenemos en su vestido elementos azules o con tonos rojizos, podemos manipularlos mediante esta opción. Por ejemplo, si tenemos magenta, notamos que hay una variación en el color, pero más no en la piel. Por lo tanto, esto nos ayuda mucho para destacar ciertos colores. Por ejemplo, el morado y el azul también nos vendría bastante bien. Ahora, nosotros también queremos manipular el rostro porque le hemos dado saturación en las opciones básicas, pero en esta opción podemos seleccionar simplemente el naranja y aumentar el brillo. Eso va a depender mucho de lo que nosotros querramos. Listo. Pero esto no solamente se va a quedar así con esta opción de edición de color, sino que también vamos a ver en la opción de video, en mejora, podemos mejorar también el rostro. Esto de aquí reconoce el rostro. Podemos suavizar las texturas, podemos aclarar un poco la piel, podemos modificar también la tonalidad de los dientes. No puede ser un blanco muy intenso, pero vamos a jugar con el valor hasta donde creamos que quede muy bien. Hay opciones de belleza facial, por ejemplo el rostro, podemos jugar con la forma del rostro. Con los ojos, podemos agrandar los ojos. Sabemos que los ojos son muy llamativos siempre. Agrandamos los ojos, la nariz. Por ejemplo, podemos ponerle un maquillaje. ¿Ya? Siempre hay que buscar que la edición no se vea falsa. Por ejemplo, colocamos un maquillaje más simple y le damos un valor mucho menor. Listo, acá tenemos la edición del rostro con un maquillaje bastante liviano. Se ve bastante natural. Por ejemplo, acá podemos ver el antes y el después, ¿no? Como era antes y el después de la edición. Extendemos la capa de ajuste durante todo el video y de esa manera tenemos la edición en video completa. Ahora vamos a ver las diferentes opciones. Por ejemplo, también estamos obviando el hecho de que también pueden hacer filtros y todo eso, ¿no? Que ustedes ya conocen. Por ejemplo, podemos manipular el audio. Seleccionamos el audio y podemos poner un audio en progresión. Por ejemplo, si queremos hacer un audio de intro. En la parte de abajo podemos ver que la pista se manipula, ¿no? En la salida y en la entrada. ¿Qué hace eso? Hace un intro de audio mucho más suave. También tenemos la velocidad del audio, pero eso es algo que bastante básico. Tenemos también las animaciones. Por ejemplo, ya conocemos las animaciones que tiene CapCut, ¿no? Tenemos la de entrada, tenemos las animaciones de salida, tenemos el combo y tenemos los filtros, ¿no? Un filtro es algo que no hemos utilizado, por ejemplo, ¿no? Si quitamos la capa de ajuste de arriba, colocamos un filtro encima, pero esto no es lo que nosotros buscamos. Por lo tanto, nosotros podemos hacer un ajuste de color mucho más preciso. Tenemos las transiciones. Esto es algo bastante sencillo que ya todos ustedes conocen. Tenemos los efectos, stickers y ahora vamos a ver lo que es los textos. Por ejemplo, para colocar los textos y los subtítulos, CapCut tiene una función. Por ejemplo, tenemos el video y necesitamos hacer un subtítulo. ¿Cómo podemos hacer el subtítulo? Podemos crear los textos, por ejemplo, colocar un texto encima y escribir. Por ejemplo, creamos un texto.
y podemos modificar el texto como nosotros querramos, ¿no? Tenemos las opciones de fuentes, ¿no? Podemos colocarle la fuente que querramos, pero de esta manera demoraríamos demasiado. CapCut tiene una función de subtítulos automáticos. Por ejemplo, acá iniciamos en subtítulos. Simplemente tenemos que colocar el idioma del subtítulo, español latinoamericano, y creas el subtítulo. Espera un momento. Listo. Automáticamente se ha creado todos los subtítulos que necesitamos. Ahora, ¿te parece muy pequeño? Vamos a editarlo. Seleccionas un subtítulo. Por ejemplo, si nos quedamos con el sistema tampoco no hay problema. Dejamos en un bold, un puntaje mayor. Ahí creo que está bien. Colocamos un trazo. Hay varias opciones. Por ejemplo, si colocamos un fondo y podemos extender el fondo. Donde está en ancho, por ejemplo. Colocamos un fondo ancho ya, con una opacidad del 30%. Nosotros ya tendríamos nuestro elemento de esta manera, ¿no? Pero esto no, vamos a simplemente colocarle un borde y lo escalamos, ¿no? Ahora, la posición, nosotros podemos colocarle una posición, por ejemplo, puede ser un poco más abajo, que sería unos 1200 píxeles, y nosotros lo bajamos, o si no, con el mouse, ¿no? No hay ningún problema. Y todos nuestros subtítulos tienen el mismo aspecto. Ya, y en este caso nosotros ya tendríamos los subtítulos creados automáticamente. También podemos utilizar en la biblioteca, tenemos elementos, por ejemplo, como este tipo de texto. Y este texto nos puede servir para ejemplificar para qué sirven las opciones de fusión. Por ejemplo, si colocamos este texto, nosotros nos damos cuenta que nos coloca una caja negra sobre el video. Digamos que nosotros queremos hacer un conteo regresivo y esto nos viene muy bien, pero no podemos utilizarlo porque tiene una capa negra encima. ¿Cómo podemos utilizarlo entonces? Seleccionas esto, vas a las opciones básicas y en modos de fusión, ¿no? O en el panel modo, colocas, por ejemplo, iluminar, ¿no? En iluminar lo que hace es que selecciona los tonos oscuros y los hace translúcidos. Y de esta manera puedes hacer el conteo. Y listo. Así podemos tener un intro de conteo regresivo utilizando una opción predeterminada con un modo de fusión. Si te gustó el tutorial y quieres que profundicemos un poco más sobre algunas opciones que hemos dejado de lado, escríbenos o déjanos un comentario abajo y crearemos seguramente una segunda parte donde podamos profundizar en alguna de las herramientas.